El ser humano es perfectible. Eso quiere decir que puede ser perfeccionado. Siempre puede ser perfeccionado. Siempre se puede mejorar. Todo ser puede ser perfeccionado hasta el infinito. La máxima perfección de un ser es la perfección de Dios. Todo cuanto existe viene de la fuente, también conocida como el campo eterno o unidad primordial. Cuando los seres dejan su hogar primordial y encarnan en una dimensión, entonces se ven sometidos a las leyes del espacio, del tiempo y de la forma. Cada encarnación, a través de la ley de causa y efecto, determina cómo será la encarnación siguiente, determina cómo será la dimensión que habitará y cómo será su frecuencia vibratoria. Cuando el ser humano encarna por primera vez en una dimensión, no es un ser humano, sino un Dios experimentando su vida fuera de la fuente. Las primeras encarnaciones son sutiles. Se trata de seres que viven en planetas sutiles y que utilizan cuerpos sutiles. Los primeros reencarnados siempre viven en un paraíso, en una era de oro o edad de oro. Siempre recuerdan su incorpóreo origen, su origen en la fuente. Pero a medida que los espíritus giran en la rueda del samsara, entonces empiezan a habitar nuevos cuerpos y nuevos mundos. Cuerpos y mundos más densos. Es decir, cuando el ser sale de la fuente, de la unidad primordial, se manifiesta en dimensiones experimentando la densidad y la pluralidad. De lo simple se pasa a lo complejo, de la sencillez se pasa a la complicación, de la pureza se pasa a la suciedad. Todo esto sucede debido a la ley de la entropía. Es decir, se produce un desgaste en las encarnaciones. Ese desgaste lo vemos en el aumento de densidad, en la sensación de pesadez, en la falta de sabiduría, en la falta de sentido común. A medida que vamos encarnando en cuerpos y mundos más densos, todo se hace más complejo. Aumenta el número de leyes, hay más confusión, hay más engaños, hay menos confianza. Llega un momento en que el sistema se vuelve insostenible y caótico, y entonces entra en crisis. Al principio suelen aparecer crisis pequeñas, pero con el paso del tiempo, al aumentar la densidad, al aumentar la insostenibilidad, aparecen crisis fuertes. Toda crisis implica un escenario de cambio y transformación. La función de cualquier crisis consiste en destruir lo viejo para que surja lo nuevo. La palabra crisis comparte la misma raíz etimológica que la palabra crisálida, y crisálida alude a metamorfosis. El gusano pasa por una crisis denominada crisálida para renacer como mariposa. Eso es parecido a lo que le sucede a la civilización humana cuando ha de transitar de una era desgastada a una era dorada. La era desgastada ha de morir para renacer como era dorada. Al final de la era desgastada, los seres humanos viven en un caos. Se sienten desesperados. No ven la luz al final del túnel. Pero luego renacen como seres regenerados y renacen en una nueva era dorada. A ese renacimiento en la era de oro, algunos la denominan quinta dimensión. Las dimensiones, en este sentido, son estados de consciencia. La tercera dimensión implica un estado de consciencia centrado en la materia. La cuarta dimensión se abre a los estados psíquicos y emocionales. Y la quinta dimensión se abre al espíritu. Todo esto son procesos, etapas, estados de consciencia. Siempre sucede lo mismo. De la luz se viaja a la oscuridad.
De la sabiduría se viaja a la ignorancia. Del recuerdo ancestral se pasa al olvido de uno mismo. Se trata de ciclos. Se empieza con una era dorada y se acaba con una era desgastada que algunos denominan era de hierro. La era desgastada ha de morir para renacer como era dorada. Cuando se renace en una edad de oro, todo es paz y alegría. Este renacimiento en una edad de oro está recogido en muchas historias antiguas. En la edad de oro, como decían los griegos, no hay guerra, no hay que trabajar, no existe la vejez y tampoco existe la enfermedad. Siempre que la humanidad renace en una edad de oro, siempre dispone de todo lo que necesita, ya que hay abundancia de bienes y servicios para todos los seres. En la edad de oro no es necesario trabajar, no hace falta cultivar la tierra, ya que la tierra por sí misma produce toda clase de vegetales y frutos. La edad de oro permanece en el recuerdo inconsciente de todos los seres humanos. Ese anhelo por regresar a esa etapa de nuestra existencia se ve reflejado en más de 200 historias mitológicas de muchas culturas antiguas, las cuales hablan de un período del ser humano en el que reinaba la dicha, la paz, la sencillez, la bondad. Un período en el que había abundancia de todo lo bueno para todos los seres. Mientras el ser humano está encarnado en la tierra, los más receptivos y espirituales reciben mensajes del espíritu. Esos mensajes pueden venir en forma de intuiciones, sueños, canalizaciones. Una mente tranquila, con mucha fe y sin miedo, es la que más fácilmente puede recibir esos mensajes de índole superior. Siempre se trata de informaciones para que el ser humano se perfeccione, para que aumente su frecuencia vibratoria, para que se llene de amor incondicional, para que se deje fluir, para que ponga atención a los mensajes de la vida, para que sea consciente de que nada ocurre por casualidad. Las 4 cualidades que se requieren para vibrar en la quinta dimensión y para sintonizar con la edad de oro son discernimiento, carencia de deseos, buena conducta y amor incondicional. En las próximas grabaciones vamos a ver estas cualidades en profundidad.